Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos a La Entrevista, este programa que como ya conocen realizamos siempre aquí en Interalmería tras el informativo y que hemos vuelto a reanudar. De nuevo hoy y de una manera telemática retomamos este espacio. Siendo jueves, nos atiende el secretario provincial de Comisiones Obreras en Almería, Antonio Valdivieso. Una conexión que realizamos, como ya conocen, a través de videollamada, siempre para salvaguardar la seguridad de todos. Don Antonio Valdivieso, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Rafa. La primera pregunta que le hago y que le estoy haciendo a todos nuestros entrevistados, ¿cómo está llevando este confinamiento tras más ya de 50 días metidos en casa? Bueno, pues bien, yo diría que bien, es cuestión de mentalizarse y bueno, y como también el trabajo, pues afortunadamente, bueno, en el caso desgraciadamente ha aumentado mucho, pues la verdad estamos auténticamente plenamente ocupados de teletrabajo, allí presencial en el sindicato, con lo cual, bueno, pues no hay tiempo para aburrirse absolutamente nada. Eso es lo que te iba a preguntar, digo, ¿cuál está siendo en estos momentos la actividad que estás llevando durante esta semana? Porque pasado martes, por ejemplo, te intentábamos pedir un vídeo, siempre que pedimos vídeos que nos enviáis, sobre todo valoraciones, estabas en el sindicato, ahora estás en casa, bien lo comentas, estás compaginando trabajo y casa, me imagino. Sí, tenemos actividad presencial en el sindicato, pero otros días, pues bueno, incluso pues determinadas actividades, pues incluso con mayor tranquilidad, pues lo hace aquí. Y bueno, como no hay horarios, pues la productividad es todavía mayor, ¿no? Efectivamente. Es decir, bueno, nos vamos compaginando y ahora con el desescalado del confinamiento, pues lógicamente se irá incrementando cada vez más en función de las necesidades de atención presencial en el sindicato. Entremos en materia, Antonio. Almería es la tercera provincia andaluza donde más ha subido el paro en el pasado mes de abril. La continua destrucción de empleo, la caída de la afiliación de la seguridad social y está afectando a todos los sectores. Está amenazando la recuperación económica de la provincia. Tercera con más parados respecto al mes anterior. ¿Qué valoración se puede hacer? Bueno, la valoración que hicimos el martes desde Comisiones Obreras es que la situación en Almería es muy paradójica porque tenemos que tener en cuenta que aquí el sector que más ocupación tiene es el agroalimentario, que no ha tenido absolutamente ninguna restricción, por lo menos de actividad. Otra cosa es las medidas de seguridad que se han tenido que tomar en este tipo de centros o de actividades, pero y además con el entorno europeo de falta de trabajadores para recolección de cosechas en el resto de Europa, pues es una oportunidad de oro para nuestras empresas a nivel de exportación y a nivel de actividad económica. Sin embargo, paradójicamente, el sector agrícola, el del campo, pues ha tenido un incremento del 15,53% en desempleados. De plena campaña agrícola, características, por lo tanto, es bastante sorprendente que esto se produzca cuando el mismo mes del año anterior, pues había habido un descenso de prácticamente el 1% de paro. La única explicación que encontramos dentro del sindicato, que hacemos del sindicato, es que bueno, pues que con la pandemia, pues algunos sectores de forma irresponsable, pues están provocando una serie de despidos y sustituyendo esa otra mano de obra que desgraciadamente, y lo venimos denunciando habitualmente en este sector, se hace de forma fraudulenta sin dar de alta en la seguridad social. Es decir, está aumentando el fraude en el sector agrícola con el caso de la pandemia. Esa es la interpretación que hacemos en el caso concreto del campo. Y bueno, pues en otros sectores como el comercio y la hostelería también ha subido y también incomprensible puesto que había una medida que podían absorber todos aquellos empleos que por causa de fuerza mayor se han tenido que cerrar esa actividad y sin embargo pues algunos empresarios han optado por la fórmula de los despidos para aprovechar y aligerar las plantillas y han provocado un daño considerable a los trabajadores y trabajadoras de estos sectores, como en el caso de muchos hoteles, que ahora venía en Semana Santa ya la contratación de los fijos discontinuos, la ley permitía que se pudieran acoger a los ERTE y sin embargo pues lo que han hecho es directamente no llamarlos y excepto el grupo de hoteles y alguna otra excepción en la provincia de Almería, todos los demás trabajadores fijos discontinuos de hostelería se han ido al paro
y por lo tanto computan como parados cuando tenían que estar reintegrados en los ERTE, con la máxima de que estos trabajadores en algunos casos habían cumplido estaciones por desempleo, porque estaban esperando ya la llamada de ahora mismo, pues a trabajo y sin estar incluidos en los ERTE, sin ningún tipo de prestación. No Ese es el escenario que tenemos en esta provincia. El escenario no es nada propicio, lo que está poniendo encima de la mesa es que los meses que nos esperan en la provincia de Almería pues van a ser complicados. Se habla incluso siempre se ha hablado del cambio de modelo productivo. ¿Con esta situación se puede empezar a pensar en un cambio de modelo productivo en la provincia de Almería? Bueno, se puede empezar a pensar, no, tenemos que pensar y tenemos no solamente que pensar, sino que tenemos que actuar. Nosotros ya venimos desde la anterior crisis inmobiliaria, decíamos que este modelo productivo no era sostenible, un modelo que estaba basado en la construcción, en el turismo y además, sobre todo, en la estacionalidad, y donde muy pocos sectores como el agro y el manipulado, junto con el mármol y alguna cosita más, eran o garantizaban un empleo estable. Sin embargo, y no se han tomado las medidas efectivas para proceder a una industrialización y que es lo que da empleo de calidad y estable durante todo el año y no depender pues de sectores que son también importantes, que lógicamente tienen que estar aquí, pero tienen que por un lado también tratar de ampliar su tiempo de actuación para que no sean tan estacionales. Y lógicamente hemos visto cuáles son las carencias de nuestro sistema industrial, no solamente en Almería, en Andalucía, en el resto de España, que nos hemos visto en una situación pues sin guantes, sin mascarillas, sin gel, sin absolutamente materiales básicos, escaseando incluso temas de desinfectantes. La lejía vio problemas de aprovisionamiento y en los estantes de los supermercados todavía las lejías prácticamente brillan por su ausencia, son muy difíciles de conseguir, etcétera. Por lo tanto, hay que replantearse un cambio de modelo productivo, de garantizar unas industrias que abastezcan de los servicios básicos y, por supuesto, lo que está claro es que el modelo neoliberal de abaratar costes a base de que las industrias se vayan a otros países terceros donde la mano es barata, pues provoca este tipo de problemas, tanto de desabastecimiento como de falta de actividad y de generación de empleo estable y con derechos. Los datos del pasado martes conocidos reflejan la gravedad de la situación y ponen de manifiesto, ¿se pueden poner de manifiesto errores cometidos por el Gobierno de España? Tema de los ERTE, que estén ahí, ¿qué se puede decir? Bueno, vamos a ver. El Gobierno central ha puesto en marcha una serie de medidas para combatir de manera urgente esta pandemia, que además han sido radicalmente o diametralmente opuestas a las que puso el Gobierno popular en la anterior crisis. En la anterior crisis lo que se hacían era ERE, es decir, se destruía empleo, se cerraban empresas y en esta ocasión lo que se está tratando es de mantener el empleo en un proceso de hibernación, que son los ERTE. Sí, pero eso lo puso el Gobierno, eso lo puso el Gobierno del Partido Popular, dentro de la nueva reforma laboral. No, pero lo que se hacían eran ERES. Sí. ERES. Los ERES son expedientes de regulación de extinción. Sí, pero que digo que eso lo puso el Gobierno del Partido Popular encima de la mesa. Por eso ahora se han podido aplicar ahora. Sí, pero con una diferencia importante, y es que aquí el peso específico lo está llevando con ayuda a través de estos ERTE, y incluso acogiendo a personas que incluso dándoles prestación si no tienen el tiempo necesario para tener esa prestación, porque eso también es importante. Lo que digo es que se están poniendo medidas, pero y además hay que tener en cuenta que estos ERTE, ahora una vez que se produzca el desescalado, no implican necesariamente que para abrir un negocio se tenga que recuperar a la plantilla al completo. Es decir, en función de cómo vaya desarrollándose la actividad en las distintas empresas, restaurantes, peluquerías, en general, pues se van a poder ir rescatando. A lo mejor en principio, pues si tienes 6 personas que tienes en un ERTE, en la empresa puede rescatar a uno, a la semana siguiente puede rescatar a otro, al mes siguiente a 2, en fin. Entonces, esto es una medida que es bastante flexible y que puede permitir en principio que estas cifras de paro no hayan aumentado
exponencialmente, aun siendo importantes. Tenemos que pensar que en nuestra provincia ahora mismo hay sujetos a ERTE prácticamente 25.000 trabajadores que no han perdido su empleo, que están cobrando todos su prestación y que además, a una diferencia importante con el anterior proceso de la anterior crisis, este periodo que estén en el ERTE no consume prestación por desempleo. Es decir, no solamente aquellos que no tienen derecho a la prestación la van a tener, sino que aquellos que ya tenían derecho no consumen tiempo. Eso es diferente. Por eso decía que la parte la asume el Estado. Por lo cual, si un trabajador después, la empresa, por lo que sea, cuando se acabe este proceso de estado de alarma, no quiere volver a tenerlo, claro. no tiene que cerrar porque no recupera o se amplía y no recupera, esta persona será despedida y tendrá su prestación por desempleo completa, no lo habrá consumido en este periodo de alarma, que es lo que ocurrió en el periodo anterior. Y bueno, pues lo que pasa es que bueno, pues aquí también hay que hacer una parte supletoria de protección social por parte de las comunidades autónomas que para nada están bajo el 155, es decir, y aunque esté pilotando todo este proceso bajo las directrices del Gobierno central, pero las comunidades autónomas no han perdido ninguna de sus competencias ni para poder complementar con medidas sociales y con medidas laborales de apoyo a empresas, de apoyo a autónomos, de apoyo a trabajadores, a las clases más desfavorecidas, con medidas supletorias que vayan complementando y que vayan haciendo que haya una mayor cobertura, una mayor seguridad en cuanto a cubrir las necesidades básicas, que es lo que ahora las personas todavía no llegan a tener cubiertas. ¿Qué te parece la situación de los autónomos en los que han seguido estando pagando sin tener ningún tipo de trabajo? Bueno, vamos a ver. Ahora mismo, si hay las que permiten a aquellos que no tienen ningún tipo de actividad, podrían acogerse a distintas medidas, o bien de prorrateo de las cotizaciones, o bien han recibido ayuda, incluso ahora se están recibiendo, yo creo que con buen criterio, hay otros planes que van complementando al plan estatal, plan autonómico, también plan de la propia Diputación Provincial de la Almería, también de los propios ayuntamientos. Ya hoy anunciaba, o ayer anunciaba Huerta Lovera, que estaban aprobando, incluso el Ayuntamiento de Almería, medidas para dar unos incentivos a los autónomos. Es decir, yo creo que está habiendo muchas medidas. Lo que pasa es que quizás hay un poco de desinformación o que esa información no está centralizada. Pero yo creo que hay bastantes posibilidades, tanto para empresas como para autónomos, para poder acogerse a distintas situaciones. Y además tenemos que tener un especial cuidado con los autónomos, porque el tejido empresarial en Andalucía, en España en general, pero en Andalucía en particular o en Almería, está basado básicamente en autónomos o en pequeñas y medianas empresas, pero muy mini pymes. Nosotros llamamos mini pymes porque son pequeñas empresas de tipo familiar que están pilotadas por un autónomo. Por lo tanto, tenemos que tener una especial atención a estas empresas y prestarles de todos los estamentos también la atención que merecen, y sobre todo coordinar esas ayudas y sobre todo que sean ágiles y rápidas. Porque claro, esto es como si el ayuntamiento y no tiene la nevera vacía. Está muy bien que vaya a recibir muchas ayudas, pero el día a día lo tienes que... Pues a estos autónomos les ocurre lo mismo, es decir, tienen que hacer frente a algunos gastos que todavía no se han llegado, los préstamos. Hay muchas ayudas, pero tienen que ser sobre todo ágiles y estar coordinadas para que realmente sirvan para la finalidad que han sido creadas. Antonio, otra situación que se ha puesto encima de la mesa, el tema de la desescalada. ¿Qué valoración haces después de que, por lo menos aquí en la provincia de Almería, es verdad que tenemos pocos casos de coronavirus, han sido 49 los fallecidos, pero ¿qué te parece la desescalada? ¿Cómo se está ejecutando en fase y cómo se está llevando a cabo en las empresas? Porque había muchas empresas que no estaban muy contentas por la situación de la apertura al 30%, de su capacidad luego era al 50%, con decretos que se hicieron de noche. Un poco de improvisación se ha visto por parte del Gobierno. Desde los sindicatos, ¿cómo estáis viendo este periodo de desescalada? Bueno, vamos a ver. En general, toda la pandemia es una situación de una total excepcionalidad, porque estamos enfrentando ante un enemigo que es invisible, que es impredecible, que todos no sabemos exactamente ni siquiera cómo se comporta, y hay muchas dudas
sobre cómo actuar frente a él. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser pacientes, tenemos que hacer un ejercicio de paciencia, porque yo creo que nadie tiene la solución en una varita mágica. Y entonces, bueno, tampoco se están dando palos de ciego, se está actuando, yo creo que bajo criterios basados científicos, y yo creo que es bastante prudente el planteamiento de la desescalada. Después de todo el esfuerzo que hemos hecho durante estos aproximadamente 50 días, tampoco nos podemos aventurar, porque el virus sigue estando ahí y tiene un potencial importante de actuación, y nuestro sistema sanitario se ha visto lo vulnerable que puede ser en algunas situaciones. Por lo tanto, tenemos que hacer un proceso que sea bastante, es decir, escalonado, que vaya por objetivos, es decir, conforme se vayan cumpliendo metas, se puedan dar pasos. Yo creo que eso es bastante lógico y bastante consecuente y coherente. Es decir, si no podemos pasar a una siguiente fase, que es que nuestros indicadores están empeorando. Claro. Algo estaremos haciendo mal, luego habrá que corregir. Y bueno, yo soy profesor, entonces estoy bastante habituado a esto. Es decir, tú pones en práctica un plan, lo evalúas, si lo superas, pues pasa a la siguiente fase, al siguiente estadio, y si no, pues a repetir, ¿no? Claro. Entonces, claro, tienes que variar y repetir. ¿Se actuó tarde, sí. Antonio? ¿Creéis vosotros que se actuó tarde? Ya se hablaba de inicio del mes de febrero y tal, y ¿se actuó tarde? Bueno, aquí el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, porque ahora todo el mundo avisa de que en febrero, de que no sé cuándo, de que tal, pero nadie dijo, aquí estoy yo, es decir, y después también, fíjate las reacciones que después se han es decir, yo observo, bueno, muchas veces cómo se piden determinadas medidas, y después cuando se toman las medidas por parte del gobierno central, por los mismos que lo habían pedido se critican. Es decir, me estoy acordando, por ejemplo, del permiso distribuido y recuperable, que cuando se adoptó antes de eso, es decir, estamos hablando, situándonos antes del 30 de abril, decían, hay que parar la actividad por completo porque aquí, tal cual, hay que parar la actividad por completo. Bueno, pues cuando se anuncia esta medida aprovechando el parón de la Semana Santa, pues entonces cuando se produce, las mismas voces que habían dicho que era necesario eso, criticaron ese parón y que eso iba a causar la ruina, y que eso... Entonces, con esto quiero decir que nadie está en poder porque no conocemos, nadie conoce cómo actúa el virus, ante qué situación nos podemos enfrentar. Por lo tanto, yo creo que ¿se podía haber actuado antes? Pues seguramente sí, pero no teníamos el conocimiento ni solamente el alcance, y es verdad que en Petit Comité, pues bueno, pues mucha gente decía, bueno, pues esto será como la gripe, ¿no? Pues claro. Es decir, entonces por eso digo que yo creo que estamos en una fase, o tenemos que estar en todas las fases que estamos de la pandemia, de unión, de arrimar el hombro, de colaborar, de no utilizar la pandemia como un arma arrojadiza políticamente ni socialmente, nada, que actuar para vencer todos juntos a este virus y, por supuesto, tratar de que la economía, el sistema productivo, pues se recupere lo antes posible. Todos debemos colaborar ahí, tenemos que ser responsables y tenemos que, en fin, poner nuestro granito de arena, y yo creo que la población en general está respondiendo bien. Yo salgo todas las tardes a paseo, ahora parece que salimos a pasear todos por obligación. Todos hacen deporte ahora, zapatillas nuevas y de antiguos que han salido con camisetas antiguas, pues todo el mundo tiene que salir a correr. Efectivamente. Pero bueno, yo lo veo positivo, es decir, es verdad que hay mucha gente en la calle, pero yo creo que lo está haciendo de manera responsable y yo creo que nos estamos comportando bastante civilizadamente. Por lo tanto, yo creo que debemos de abandonar la estridencia y mirar todos para adelante unidos. Salario mínimo vital. Desde los sindicatos, ¿qué valoración hacéis? Porque según dicen, a final de mayo, principio de junio, es cuando se puede empezar a sudar esas subvenciones, esa ayuda. Bueno, esto como en todo, antes he dicho que cuando la anterior crisis ya avisaba de la burbuja inmobiliaria, bueno, nosotros hicimos un LP, que ya no recuerdo el año en que la presentamos, creo que fue allá por el 2010, 2011, hicimos una iniciativa legislativa popular, los sindicatos, para una renta mínima de inserción, y está durmiendo en el sueño de los justos. Bien, planteando esto ahora, que es necesario, y por eso lo planteábamos en ese momento también de una precrisis,
vamos a ver, nosotros lo que decimos es que está muy bien, lo he dicho antes, pero no podemos, la gente no puede esperar al mes de junio a cobrar la primera parte, es decir, tiene que haber una renta de emergencia ya. Es decir, antes he puesto el ejemplo del confinamiento y la nevera vacía. Esto es lo mismo, es decir, la gente, si no tiene ningún tipo de ingreso, pues, ¿cómo afronta el día a día? Por lo tanto, está bien que se aborde un mecanismo estructurado, en coordinación con las comunidades autónomas, que sea suplementario, todo eso está muy bien, pero tenía que haber una renta de emergencia para atender esas cuestiones de necesidad, porque además me gusta distinguir una cosa, y es que la caridad no es justicia social. Está muy bien que funcionen ONG, bancos de alimentos, comedores sociales, pero eso no es justicia social, eso es caridad. Y nosotros defendemos y creemos en la justicia social. En la jornada de ayer veíamos como en el gobierno, el Congreso de los Diputados se aprobaba, raspado por los pelos, una nueva prórroga del estado de alarma, y quizás sea la última en esta situación. ¿Vuestra valoración? Bueno, yo creo que es necesario continuar con el estado de alarma, porque además hay muchas medidas que están asociadas a ese estado de alarma y que precisamente son posibles porque está ese estado de alarma. Y hay que desmitificar el estado de alarma. Yo no me he sentido cohibido ni en mis derechos, ni en mi libertad de expresión, ni en mi capacidad de actuación. Lo único que me veo limitado es en mi capacidad de salir a la calle, de que tengo que salir en unos horarios determinados, de que tengo que tener una justificación para poder salir. Es que es normal. Estamos entrando ante pandemia que en España, pues 25, alrededor de 25, que en otros países que se lo tomaron más a la ligera, pasando por ejemplo en Reino Unido, ya no han superado y todavía no han alcanzado el pico, no han doblegado la curva, y bueno, se lo tomaba el primer ministro un poco alegremente. Hasta que le dio, pasó. Hasta que le dio y lo pasó. Pasó por la UCI, yo creo que ya se lo tomaba en serio, y creo que si no está ese estado de alarma y una coordinación desde el Estado central, en colaboración con las comunidades autónomas, pues nos podemos encontrar con un escenario muy similar a esto, donde Trump se ha hecho loco y resulta que cada estado, cada gobernador aplica las normas, y yo creo que eso es el caos absoluto. Y tenemos evidencia de que el número de casos de contagio sigue aumentando exponencialmente en Estados Unidos, el número de muertos a la cabeza, y seguramente va a superar cifras insospechadas, y yo creo que tenemos que ser mucho más responsables, tenemos que ser gente y responsabilidad y la unidad, y a esto es donde se demuestra, en estos casos. La última, Antonio, hace unos días se celebraba, en este caso, todos en casa, el 1 de mayo, y vosotros lo que hemos estado hablando, habéis reivindicado otro modelo social, otro modelo económico, y bueno, me imagino que aunque en casa, estando en casa, pero bueno, los trabajadores en el día del trabajo, pues había que estar apoyando, lógicamente, desde los sindicatos. Sí, bueno, yo creo que este 1 de mayo nos ha puesto también, o esta pandemia nos ha puesto a nosotros, en fin, en la coyuntura de transformarnos, de cambiar nuestro modelo de atención y adaptarnos a la situación. Yo creo que lo estamos haciendo honestamente bien, y en concreto en el 1 de mayo pues hicimos nuestras manifestaciones, todos nuestros actos virtuales, el concierto virtual, porque en fin, ha habido una presencia y una colaboración y una participación, aunque ha sido virtual, pero una participación muy importante de los trabajadores y de la sociedad en general, porque yo creo que también la labor de concienciación que hemos hecho y nuestra apuesta por salir, y todos juntos también, de que nadie quede atrás de esta crisis provocada por el coronavirus, pues yo creo que se ha visto reflejada en este 1 de mayo, y ojalá vaya todo bien y pronto podamos volver no a esa normalidad, a esa nueva normalidad, y no muy tarde a la normalidad que conocíamos antes, pero eso me temo que hasta que no tengamos esa vacuna no va a ser posible. Pues Antonio Valdivieso, secretario provincial de Comisiones Obreras en Almería, muchísimas gracias por entrar desde su casa en los hogares de todos los almerienses. Esperemos, como tú bien comentas, que esta situación cambie pronto, y rápidamente, cuando puedas, te espero aquí a mi izquierda para seguir hablando y tratando temas importantes, sobre todo en la situación del empleo en la provincia de Almería. De acuerdo, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias y muy buenas noches.
Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy, que realizamos, ya han visto, de manera telemática. Nosotros volveremos, como siempre, mañana viernes desde las 9 de la noche, aquí en Interalmería Televisión. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y ya saben, quédense en casa.